Muy bien, sean bienvenidos a la continuación de su clase de antihipertensivos. Bien, como tratamiento de la hipertensión arterial, lo primero que se pone en marcha es el manejo no farmacológico, el cual consiste en modificar el estilo de vida y controlar los factores de riesgo que pueda tener esa persona. Bien, en eso consiste en un manejo no farmacológico y en un manejo farmacológico. Entonces, el manejo no farmacológico consiste básicamente en controlar los factores de riesgo que pueda tener ese paciente, como la edad, el sexo, la etnia. A mayor edad, pues mayor riesgo de sufrir de la presión. Los hombres tienen más probabilidad de ser hipertensos, al menos hasta los 50 años, cuando se iguala la posibilidad entre hombres y mujeres producto de la menopausia. Tiene que ver con el descenso de los estrógenos y todo eso. Siempre se ha dicho que los estrógenos son un factor protector en la mujer, pero ustedes saben ya que con la menopausia tienden a disminuir sus niveles. La etnia, la hipertensión arterial es más frecuente en personas de etnia negra, antecedentes familiares, claro, son fuertes los vínculos que hay entre las personas que son hipertensas en una misma familia. O sea, hay un riesgo si su papá, si su mamá, si su tío es hipertenso, le tuvo algún evento relacionado a la hipertensión, la probabilidad está ahí. Bien, es un factor de riesgo. También tiene que ver con factores genéticos, etcétera. Dentro de los factores modificables tenemos, por supuesto, la dieta, el consumo de sal. La sal se ha demostrado que es el enemigo del hipertenso porque aumenta el volumen sanguíneo y por lo tanto aumenta la presión arterial. El tabaquismo, que ustedes saben que es un factor de riesgo para absolutamente todo en esta vida, el sedentarismo, la actividad física y la obesidad, que están relacionados a los tres, y el estrés. Bien, entonces, una persona que sea hipertensa y consuma mucha sal, que la disminuya. Si es fumador, que deje de fumar. Bien, si tiene una vida sedentaria, si está obeso, pues trabajar en eso, ejercicio, dieta, un poco de actividad no le haría mal. Si tiene un trabajo que le estresa demasiado, como el nuestro, pues tratar de llevar la vida un poquito ligera. Entonces, como los factores que determinan la presión arterial son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial va destinado a modificar uno de estos factores, o el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica. Los fármacos utilizados son diuréticos, disruptores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, antagonistas del calcio, simpaticolíticos y vasodilatadores directos. Los diuréticos, que ya lo vieron en la clase anterior, son el grupo más utilizado para tratar la hipertensión arterial. Ellos lo que hacen básicamente es que modifican el volumen y la composición de los líquidos corporales. Las tiazidas han sido el principal pilar en el tratamiento antihipertensivo por años y son el grupo que más se utiliza. Bien, la clortalidona es uno de ellos, se utiliza bastante, disminuye la presión arterial, tiene una vida media prolongada, básicamente de algunas 48 horas, 36 a 48 horas, y ha demostrado que disminuye la masa ventricular. O sea, en un paciente que haya sufrido por largo tiempo de hipertensión arterial o que tenga una hipertensión arterial no controlada y el músculo cardíaco se le haya hipertrofiado, pues la clortalidona ha demostrado tener efectos favorables, disminuyendo la masa ventricular izquierda. También se pueden utilizar diuréticos de asa, como la furosemida, pero esto se reserva para pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen insuficiencia cardíaca. También se utilizan en las crisis hipertensivas cuando una persona llega a la emergencia y hay que tratar de bajar esa presión arterial en minutos. Y los ahorradores de potasio, como se habló en la clase anterior, se utilizan como coadyuvantes para evitar que el paciente se descompense en términos de potasio. Bien, porque sabemos que la mayoría de los diuréticos producen hipopotasemia. Ok, vamos a empezar con el segundo grupo. En esto sí vamos a detallar un poquito más. En el tema de diuréticos no nos detuvimos tanto porque ya ellos tuvieron su clase, que fue la clase pasada. Entonces, los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, ahí tenemos como prototipo el captopril.
Recuerden que la angiotensina 2 es una reguladora importante de la función cardiovascular. Entonces, la ECA es la enzima responsable de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Los inhibidores de la ECA o los IECA lo que producen es un bloqueo de esta enzima. Y al bloquear esta enzima van a evitar que se convierta angiotensina 1 en angiotensina 2. Y aparte de eso también, algo importante, y ojo con esto, es que los IECA inhiben, además de la ECA, una enzima que se llama sinasa 2. Sinasa 2. Esa enzima se encarga de degradar bradicinina y resulta que la bradicinina es vasodilatadora. Entonces, esa es la causa por la cual los IECA producen tos como efecto adverso, porque se acumula bradicinina a nivel pulmonar y produce tos. Entonces, a excepción del captopril, como ven ahí, este es el captopril, que es el prototipo, como les decía, y el lisinopril, miren acá, captopril, el lisinopril, a excepción de estos dos, los IECA actúan como profármacos. Recuerden que los profármacos son medicamentos que cuando uno los toma están inactivos y una vez que se metabolizan es que se vuelven activos. Y presentan una ventaja especial este grupo de medicamentos, al igual que los ARA2 en pacientes que son diabéticos. ¿Por qué? Porque los IECA y los ARA2 han demostrado que retrasan la aparición y también la progresión de la glomerulopatía diabética. O sea, esos pacientes que son diabéticos, que terminan teniendo daño a nivel renal y sufriendo entonces de los riñones por el mismo proceso fisiopatológico de la diabetes mellitus, este tipo de tratamiento les ayuda. De hecho, yo recuerdo cuando yo di mi clase de endocrino, que mi profesora decía que hay incluso beneficios en emplear este tipo de fármacos en personas que ni siquiera son que ni siquiera son hipertensos, pero que sí tienen diabéticos porque actúa como un factor protector. Bien, ¿qué hacen? Retrasan la aparición y progresión de enfermedades a niveles del glomérulo en pacientes diabéticos. Entonces, nada, las aplicaciones terapéuticas de estos medicamentos es en la hipertensión arterial, se pueden utilizar en crisis hipertensiva, el captopril es muy común que se utilice en las emergencias, colocado sublingual, se pueden utilizar en infarto agudo al miocardio, se pueden utilizar en insuficiencia renal crónica y dentro de sus efectos adversos está la tos, que ya les expliqué por qué, el angioedema, que es una inflamación de las mucosas. Si buscan una foto van a ver que se inflaman los ojos, se inflama quizás el área de la boca, la nariz, etcétera. Es como una reacción alérgica. Estos medicamentos producen hiperpotasemia, pueden producir insuficiencia renal aguda, pero ojo con eso, ustedes dirán, pero ¿cómo así? Se supone que es un medicamento protector renal. Resulta que en pacientes que tienen que solamente tienen una sola arteria renal, un paciente que ha sido, por ejemplo, trasplantado, quien se encarga de mantener regulada la presión arterial en esos pacientes es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en un paciente que tenga solamente una arteria renal o que tenga alguna afección de una de las arterias y la que esté funcionante sea la otra, pues si usted le bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues le va a complicar el asunto y puede que se descompense y se altere esa presión arterial y por lo tanto termina el paciente con una insuficiencia renal aguda. Okay. Entonces, recuerden eso. Pacientes que tienen, por ejemplo, esclerosis de una de las arterias renales, el sistema que se mantiene permitiendo que se perfunda ese riñón, ¿cuál es? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si ese paciente usted le quita o le bloquea ese sistema que como puede, ¿verdad? Con las precariedades que hay, trata de mantener el flujo sanguíneo en ese riñón, pues entonces, ¿qué pasa cuando el riñón no recibe la sangre suficiente que necesita? Que se produce una insuficiencia renal. También estos medicamentos tienen potencial teratogénico, así que no se deben utilizar en embarazadas. Tenemos también el grupo de los ARA2,
que es un grupo también que actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, solamente que a otros niveles. Ahí tenemos, por ejemplo, valsartán, candesartán, losartán, que es el prototipo. Estos fármacos lo que hacen es que bloquean de forma competitiva las acciones de la angiotensina 2 al unirse a su receptor AT1. Bien, que es el que produce los efectos vasoconstrictores y de aumentar la resistencia vascular periférica. Están indicados en la hipertensión, en pacientes que tienen nefropatía diabética, igual que el grupo anterior, y en insuficiencia cardíaca. Pueden producir tos, pero en muy pequeña proporción. Y de hecho, cuando un paciente tiene un IECA y el IECA le produce tos, el primer grupo por el que se puede cambiar el medicamento es por un ARA2, o sea, la elección número 2. Bien, ya si no tolera el ARA2, pues entonces hay que buscar otro tipo de otro grupo de medicamentos. Al igual que el grupo anterior, puede producir lo mismo, angioedema, tienen potencial teratogénico y pueden producir insuficiencia renal aguda en las condiciones que yo les mencioné. También están los inhibidores de la renina, como el alisquiren. El alisquiren lo que hace es que bloquea la conversión de la prorenina en renina. Bien, y lo que va a hacer al final es que va a inhibir la actividad de la renina y por lo tanto es como que bloquear el sistema desde el inicio, ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tiene una biodisponibilidad muy baja, menos de un 3%. Esos medicamentos realmente en el país no se usan, pero existen, así que es bueno que lo conozcan. Ahí está el alisquiren. Se utilizan, como ven, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y como efecto adverso, hipotensión, hiperpotasemia y efectos gastrointestinales. La mayoría de los fármacos antihipertensivos pueden producir hipotensión. Eso es como que usted diga, ¿cuál sería el principal efecto adverso de la insulina? Pues hipoglucemia. Por otro lado, tenemos los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas lo que hacen es que inhiben la función de los conductos de calcio, que son sensibles a voltaje, que son canales tipo L o lentos. Y estos canales lo que hacen es que median la entrada de calcio desde el espacio extracelular al músculo liso de los vasos sanguíneos y al músculo, a los miocitos, perdón, que son las células musculares del corazón. También actúa a nivel del nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. Por eso van a ver en el tema de antiarrítmicos que estos medicamentos también se utilizan en las arritmias, sobre todo el verapamil y el diltiazem. Entonces, estos medicamentos, ¿cuáles efectos van a tener? Bueno, aquí tenemos la nifedipina, lodipina, fenlodipina, nicardipino, entre otros. Ellos se clasifican según su estructura química en dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Dihidropiridinas, miren cuáles son, y no dihidropiridinas, miren cuáles son. Eso a veces se pregunta en el examen, ¿ok? Estos se utilizan como antiarrítmicos también. Entonces, se utiliza en hipertensión sistólica aislada, que es cuando aumenta solamente la presión sistólica. Se pueden utilizar en angina, en infarto agudo al miocardio. Se pueden utilizar como antiarrítmicos, miren acá, los no dihidropiridínicos. Y dentro de sus efectos adversos está hipotensión. Pueden producir taquicardia refleja. ¿Por qué la taquicardia refleja? Porque la caída brusca de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial que producen estos del grupo de las dihidropiridinas por su rápida acción, va a producir efectos a nivel del centro vasomotor que se encuentra en el tronco encefálico, que se encarga de monitorear esa presión arterial y eso va a estimular que se active una eferencia simpática, o sea, el sistema nervioso simpático. Y eso va a poner en marcha mecanismos compensatorios que lo que van a querer hacer es aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco y también la resistencia vascular periférica. Y por eso es que se produce taquicardia. Otro efecto adverso que tienen es edema de miembros inferiores. Eso lo hace la nifedipina y es porque produce una vasodilatación bien pronunciada. Pueden producir cefalea, reflujo gastroesofágico. Lo del reflujo se debe a que estos medicamentos inhiben el esfínter esofágico. Acuérdense que ellos bloquean el calcio y el calcio donde quiera que está aumenta el tono. El siguiente grupo que tenemos son los beta bloqueantes. Tenemos que estos medicamentos se pueden clasificar dependiendo de su selectividad. Los beta bloqueantes en sentido general lo que hacen es que disminuyen la fuerza contráctil del músculo cardíaco
y también disminuyen la frecuencia cardíaca porque disminuyen el gasto cardíaco. También ellos pueden disminuir la producción de renina. Entonces, dependiendo de su selectividad, como les decía, se clasifican en no selectivos, que son el primer grupo que se descubrió, selectivos y los que son mixtos. Bien.